Hola hermanos, ¿cómo están? Espero que muy bien, todos disfrutando de abundante gracia del Señor. Les doy la bienvenida a este tiempo de comunión correspondiente a nuestra reunión de oración de los miércoles en la noche. El versículo que nos enmarca este mayo, mes de las madres, es Oseas 11:4, que dice: Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Les invito a que meditemos esta noche en el tema cuerdas humanas. Vamos a orar. Amado Padre, en el nombre de Jesús, gracias Señor te damos por este tiempo, por esta oportunidad. Gracias Señor por manifestar tu gracia abundante en nuestras vidas. Gracias Señor, tenemos que darte muchas gracias Señor porque has sido fiel. Es evidente Señor tu mover en nuestras vidas, tu gran amor, tu misericordia Señor. Seguimos delante de ti, confiando en ti Señor. Las cosas cambian, las cosas varían. Estamos en un tiempo difícil, pero tú eres grande y poderoso, tú no cambias y nuestra fe, Señor, está firme en ti. Te amamos y te bendecimos, Señor, y en este tiempo de comunión te damos toda gloria, toda honra y todo honor. Abrimos nuestro corazón para ti, Señor, para recibir tu palabra. Háblanos, Señor, envía tu luz y tu verdad. Guíanos por estas delante de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. En Oseas 11:4 se mencionan unas cuerdas humanas. Dice, con cuerdas humanas los atraje. Es muy interesante cómo el Señor dice aquí en su palabra que atrae a su pueblo, al pueblo de Israel, lo atrae con cuerdas humanas. Y así mismo como hace con Israel, lo hace con nosotros hoy día que somos su pueblo. Dios atrae a su gente, a su pueblo, con cuerdas humanas. Él siendo divino, Él siendo todopoderoso, glorioso, grande y temible, usa también cuerdas humanas para atraernos a Él. Usa a las personas que pone a nuestro alrededor. Hay unas personas que han tenido unos encuentros muy especiales. Son personas que, que se han visto cara a cara con Dios. Son cosas excepcionales. Tenemos el testimonio del apóstol Pablo. Ahí en Hechos capítulo 9 nos relata cómo él iba camino a Damasco y tiene un encuentro con el Señor. El Señor se le apareció cara a cara. Él no le mandó a un predicador, sino que le apareció directamente a él. Aún en un caso tan excepcional como el apóstol Pablo, Dios también pone a unos seres humanos como cuerdas humanas para atraerlo. Aquí en el relato que encontramos en Hechos capítulo 9 de la conversión de Saulo, recuerde que antes se llamaba Saulo, después llega a ser el apóstol Pablo, pero dice, después de ese encuentro con el Señor, Saulo pregunta, eh, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Entonces el Señor le contesta ahí en el verso 6 de Hechos 9, levántate y entra a tal parte y ahí se te va a decir, ahí se te dirá. El Señor no le dijo personalmente a él, sino que empieza a usar también con Pablo o con Saulo cuerdas humanas. Y es así como a la altura del versículo 10 del mismo capítulo 9 de Hechos, encontramos que es Ananías, esa cuerda humana que el Señor usó. Una cuerda humana que Dios usa para que Saulo sea atraído hacia él. Un poco más adelante, en el versículo 19, vemos cómo Saulo por algunos días se quedó allí con unos discípulos en Damasco. Así que son otras cuerdas humanas que el Señor está usando para atraer a este hombre hacia él. Un poquito más adelante, en el versículo 21 y 22, vemos que la gente estaba aterrada, los creyentes estaban aterrados y decían, este no es el que nos perseguía, de pronto vino aquí para llevarnos presos. Incluso ese temor de esas personas
fue usado por Dios para modelar a Saulo, para modelar el carácter del que sería su gran apóstol Pablo. Y, y esas personas, aunque con sus temores, con esa humanidad precisamente, fueron usados como cuerdas humanas para atraer a Saulo. Un poquito más adelante, en el mismo capítulo 9 de Hechos, versículo 23 al versículo 25, vemos cómo unos judíos ya querían era matar a Saulo, ya que se convirtió, ya que estaba predicando el Señor Jesús, ya lo querían matar, y son unos discípulos los usados por Dios para salvarle la vida. Así que sigue usando el Señor cuerdas humanas para atraer a Saulo hacia él. Y allí mismo en el capítulo 9, versículo 26 y 27, se muestra cómo en Jerusalén no creían en él, no creían porque eh, tenía una muy mala fama de perseguidor a los cristianos. Y entonces Dios usa allí a Bernabé para que él sea el que lo conduce. Él dice que tomándole, dice. Entonces Bernabé tomándole, lo trajo a los apóstoles y él le cuenta a los apóstoles, no, si él ya se convirtió. Entonces el Señor está usando cuerdas humanas para atraer a Saulo. Aún en este caso donde se apareció personalmente el Señor a un hombre, aún en ese caso Dios sigue usando cuerdas humanas para atraer hacia él, al mismo Saulo. Ahora consideremos los tres versículos anteriores, es decir, Oseas capítulo 11, verso 1 al verso 3. Dice así: Cuando Israel era muchacho, yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban, y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Vamos a mirar despacio esos tres versículos porque son muy interesantes. Y si de cuerdas humanas se trata, aquí sí hay ejemplos hermosísimos. Y vemos aquí reflejado esa ayuda del Señor con cuerdas humanas para atraernos hacia Él. Dice en el versículo número 1, cuando Israel era muchacho, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. En el libro de Oseas, en forma general, Dios es visto como el esposo y el pueblo de Israel es visto como la esposa. Por cierto, una esposa infiel. Pero cuando llegamos a la altura del capítulo 11, todo se vuelve muy tierno. Una ternura no de esposo a mujer, sino como una ternura de Dios a Israel, no como su esposa, sino como su hijo. Y es una ternura tan especial que ni siquiera es una ternura de Dios Padre o de un hombre, de un padre de familia, sino de una madre de familia. Y por eso es que son cuerdas humanas. En el versículo 1 vemos a Israel siendo el hijo de Dios. Pero el trato que Dios le da no es como de un papá a un hijo, sino como de una mamá a un hijo. Cuando era muchacho, dice, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Cuando era muchacho, cuando era pelado, cuando era sardino, cuando era un niño. Sigamos leyendo. Entre más, dice el verso 2, que entre más lo llamaba, peor se portaba. Pero el Señor seguía insistiendo, insistía llamándolos. ¿Y cómo ha hecho el Señor para llamar a su pueblo? Se ha valido de sus profetas. Los profetas continuamente hacían llamados a su pueblo Israel para que volvieran al Señor, para acercarlos a Él. Hoy día tenemos también los profetas, tenemos los predicadores que nos hablan la palabra. Son profetas que Dios usa en este tiempo para llamarnos hacia Él. Sigamos leyendo el versículo 3 porque encontramos un ejemplo tan hermoso allí de cuerdas humanas. Dice,
Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. Tomándole de los brazos, le enseñaba a andar, porque no sabía andar, porque era un bebito, porque no tenía la edad suficiente, porque apenas estaba en desarrollo y le ayudaba, lo tomaba en los brazos y le ayudaba con esa paciencia, con esa ternura, le ayudaba a andar. Ahora, ¿quién era Efraín? Efraín, uno de los hijos de José. ¿Y quién era José? José, uno de los hijos de Israel. Así que Efraín era uno de los nietos de Israel. Y si Israel era hijo de Dios, entonces Efraín vendría a ser como si fuera no un nieto, porque el nieto sería José, sino un bisnieto. Efraín vendría a ser un bisnieto de Dios. Pero ojo, Dios no tiene nietos ni tiene bisnietos. Eso lo tenemos claro. El pastor Ariel nos enseñó hace años sobre eso. Lo único que Dios tiene son hijos. Dios llamó a su hijo. Entonces todo el pueblo, y recordemos que hemos aprendido que la unidad de bendición, la unidad de salvación de Dios no es una persona, sino una familia, toda esa descendencia. Dios lo ve como uno solo, como su hijo. Nosotros somos los hijos del Señor, el pueblo de Dios es su hijo. Y así, en esos términos, trata con Israel como su hijo. Pero aquí, hablando de cuerdas humanas, en el versículo 3 se ve muy palpable cómo Dios tiene esa actitud, ni siquiera como un bisabuelo, sino como una bisabuela cogiendo de las manitos, de los bracitos al pobre Efraín chiquitico que no puede todavía andar, le está enseñando a andar. Le está enseñando como si fuera una bisabuela tierna, lo está cogiendo, ayudándole a andar. Hermanos, aquí vemos esa ternura, esa tierna ayuda del Señor. Y el Señor lo hace con cuerdas humanas. Él tiene solamente hijos. No estoy enseñando que tenga nietos, ni menos bisnietos. Pero con cuerdas humanas, Él sí nos ha dado a padres, a abuelos, a tíos, a hermanos, primos, etcétera, amigos, conocidos, personas que ha puesto alrededor nuestro y sirven como cuerdas humanas con las que Dios nos atrae hacia Él. Pero muy particularmente lo que toca aquí el Señor en Oseas capítulo 11, del versículo 1 al 4, es ese contacto que Dios da, esa cuerda humana que Dios da en las madres para llamar a sus hijos, para salvar a sus hijos de la esclavitud, para ayudar a los hijos para acercarse a Dios. Y en el versículo 3, no solamente madre, sino bisabuela. O sea que gloria a Dios que nos ha dado una madre, una abuela, una bisabuela. Gloria a Dios por esas madres que nos ayudan, que nos han ayudado a acercarnos a Él, que nos han ayudado a acercarnos a Dios. Y esas abuelas que nos han ayudado a acercarnos a Dios. Y si tienes una bisabuela o la tuviste y te ayudó a acercarte a Dios, gloria a Dios por esas personas. Son las cuerdas humanas que Dios pone allí para ayudarnos desde chiquiticos, desde que no podíamos ni caminar. Esto es lo que el Señor nos muestra acá. Ya no se presenta como el Dios que tiene a una esposa infiel, sino a un hijo que le tiene paciencia, que tiernamente le ayuda hasta que aprenda a caminar. Ahora, hermanos, vamos a darle una miradita general al capítulo 12 de Primera a Corintios. Vamos allí y nos ubicamos. Primera a Corintios capítulo 12, solamente una mirada general. ¿De qué nos habla este hermoso capítulo 12? Al igual que el 13 y el 14, pero enfoquémonos ahorita en Primera Corintios 12. Nos habla de los dones espirituales, pero esos dones espirituales están en el cuerpo y para el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo nos enseña aquí la palabra que tiene muchos miembros y todos esos miembros se ayudan mutuamente y cada miembro tiene una función en particular.
Y aquí hay una explicación de unas funciones y unas operaciones específicas que cada miembro tiene. ¿Y cuál es el propósito? La edificación de todo el cuerpo. Hermanos, nosotros tenemos una bendición muy especial que el Señor nos ha dado y es que ha puesto alrededor nuestro, ha puesto en nuestro camino, en algún momento de nuestra vida, esas personas del cuerpo suyo, miembros de la iglesia que nos ayudan a acercarnos a Él. Son esas cuerdas humanas que Dios utiliza. Mire que son los dones del Espíritu en el capítulo 12 de 1 Corintios. Pero ¿qué pasa? Esos dones del Espíritu se manifiestan en personas, en seres humanos. Son manifestaciones del Espíritu Santo, pero dentro de las personas. Y esas personas son usadas por Dios como cuerdas humanas para enseñarnos la palabra, para liberarnos, para sanarnos, para profetizarnos, para animarnos, para confrontarnos, para sanarnos, para visitarnos. Es una bendición. Son las cuerdas humanas que Dios utiliza para acercarnos a Él. Debemos reconocerlos, amarlos, cuidarlos, orar unos por otros. Nosotros mismos también ser esas cuerdas, ser una cuerda, una de esas cuerdas humanas que Dios usa para que otros también se acerquen a Él. Nosotros debemos tener también esa perspectiva. Dios usa cuerdas humanas. Qué bueno presentarnos delante de Dios y decirle, Señor, estoy agradecido con esas cuerdas humanas que has usado. Y recordarlas, y si recuerdas los nombres, tenerlos presentes y bendecir esas personas. Darle gracias a Dios por esas personas. Pero también cada uno de nosotros debe ser una cuerda humana y debemos decirle, Señor, Señor, cuenta conmigo como una cuerda humana para atraer a otras personas a ti, para atraer a mi familia, a mis amigos, etcétera, para atraer a todas las personas. Colócame en el camino de alguien para que sirva yo como una cuerda humana para que esa persona sea atraída a tu presencia. Tenemos que hacerlo, tenemos que el Señor nos use, nos moldee, que el carácter de nosotros sea dócil, sea transformado por el poder de su Espíritu, para ser una inspiración para otra persona, para ser un ejemplo para otra persona, para interceder por otra persona, para predicarle la palabra a otra persona, para ayudar a otra persona a que se acerque al Señor. Ese es el deseo que el Señor tiene, porque el Señor usa cuerdas humanas para acercar a la gente hacia Él. Yo doy gracias a Dios porque usó a muchas personas como cuerdas humanas para acercarme hacia Él. Por ejemplo, a la abuela Ernestina que tanto oraba por mí y me aconsejaba. Mi tío Ramón y su esposa Ana Luisa que también oraron mucho por mí. Algo muy determinante fue la reconciliación de mis padres con el Señor y luego su oración constante por mis hermanos y por mí. La intercesión de la misma iglesia Getsemaní, la enseñanza de los pastores de la denominación menonita, la inspiración que me dio Sara desde antes de casarnos, con su deseo de servir al Señor, la enseñanza de mis cuñados, los pastores Darío, Daniel y Mario, la cobertura pastoral de mis padres, Ariel y Cora, la influencia de mis suegros, Pedro y Gina, que también fueron pastores, y actualmente mi núcleo familiar, la junta asesora, y cada vez más personas de Getsemaní que día a día son más apoyo para permanecer cerca del Señor. Estoy muy agradecido con ellos y muy agradecido con el Señor porque son bendiciones preciosas para mi vida. Ahora vamos, por favor, a Juan capítulo 1, verso 14. Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo número 14. Dice así, Juan 1:14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Este versículo es un versículo cumbre en la idea que tenemos con el mensaje de cuerdas humanas, porque aquí se trata de Dios mismo, como dice el versículo número 1, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así que en el verso 14 es Dios mismo, aquel verbo que era Dios, él mismo fue hecho
carne y habitó entre nosotros. Dios mismo se encarnó, el Señor se encarnó para habitar entre nosotros. Así que Él usa cuerdas humanas. Él mismo se hizo hombre, se hizo humano, se vistió de carne, se vistió de humanidad. ¿Y para qué lo hizo? Para dar su vida en rescate por muchos. Pero particularmente aquí en el verso 14 dice que el Señor estaba lleno de gracia y de verdad. Y cuando Él se hace hombre, entonces nos puede hacer disfrutar, pone a la disposición nuestra toda esa gracia y esa verdad. Esa transformación que el Señor sufrió, ese proceso del que hemos hablado, de su encarnación, de su muerte, su resurrección, su ascensión, para que luego se pudiera impartir a nosotros, es lo que permite que hoy día nosotros podamos disfrutar esa gracia y esa verdad en nosotros. Ya no solamente es con nosotros, sino en nosotros. Ahí es el límite, ahí es lo máximo que el Señor ha hecho con cuerdas humanas para atraernos a Él. Él nos dispensa su propia vida. Recordemos que el Señor Jesús es verdadero hombre y es verdadero Dios. Tiene las dos naturalezas y es ese Señor Jesús el que está en nosotros. No es solamente el Jesús divino, es Dios, es Jesús hombre y Jesús Dios el que está en nosotros. Es el Señor Jesús que se hizo hombre, que murió, que resucitó y que ascendió, el que fue impartido en nuestra vida para dispensarnos toda esa gracia y esa verdad que necesitamos día a día. Cada vez nosotros vamos a su trono de gracia y Él que nos va a impartir su vida, su vida. Esa es la muestra cumbre de las cuerdas humanas acercándonos a Él. Él nos da su propia vida para que estemos con Él, para que nos acerquemos a Él, para que podamos tener una vida agradable al Padre Celestial. Eso es posible gracias a su vida en nosotros, gracias a que Él vive en nosotros. Ese fluir de la vida de Jesús en nosotros es lo que permite que nosotros podamos hacer la voluntad del Padre, como lo hemos visto en otras ocasiones, como lo dice Hebreos 13, haciendo el Señor Jesucristo en nosotros lo que es agradable delante del Padre. Así es que funciona. Así es que el Señor lo hace. El Señor con todo su poder tiene un diseño perfecto. Y parte de ese diseño perfecto es usar cuerdas humanas para atraernos hacia Él. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por las personas que nos han ayudado, que han sido esas cuerdas humanas que nos han atraído hacia el Señor. Gloria a Dios porque nosotros podamos llegar a ser esas cuerdas humanas que ayuden a atraer a otras personas hacia el Señor. Y gloria a Dios porque Él mismo se hizo hombre para ayudarnos, para poder permitir ese acceso a la presencia del Padre Celestial. Gloria damos al Señor por usar cuerdas humanas para atraernos a su presencia. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús te damos muchas gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Gracias por tu bendita palabra. Gracias, Señor, por mostrarnos en Oseas capítulo 11 esas cuerdas humanas que nos atraen hacia ti, Señor. Delante de ti presentamos a esas personas que has usado, Señor. Bendecimos a esas personas y te damos a ti gracias por esas personas. Esas personas fueron usadas por ti. Esas personas tuvieron un trato personal. Tú las trataste primero y estuvieron a punto y en ese momento las usaste para bendecirnos, las usaste para que se acercaran a nosotros, para que oraran, para que nos estimularan, para que nos inspiraran, para que nos aconsejaran, para que nos regañaran. Las usaste para probarnos inclusive. Usaste cuerdas humanas. Gracias por esas personas. Delante de ti las presentamos y las bendecimos, Señor. Algunas de esas personas ya han partido, Señor. Gracias por esas personas. Gracias, Señor, porque esos diseños tuyos son tan hermosos, son tan especiales. Gracias, Señor, porque nos permites ese acceso a tu presencia. Nosotros, Señor,
Queremos ser usados por ti, Señor. Toma, Señor, control de todo nuestro ser. Usa, Señor, todo nuestro ser. Moldéanos, Señor, para ser útiles en tus manos, para llegar a ser esas cuerdas humanas que tú usas para atraer a la gente a ti. Ayúdanos a hablar, ayúdanos a vivir, a que nuestro estilo de vida sea realmente algo que atraiga a las personas a ti. Ayúdenos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Te damos muchas gracias, Señor. Bendito eres en el nombre de Jesús. Amén.